Aquí comienza una nueva edición de COPLAC, Palestina en 7 días. Un programa de la Confederación Palestina Latinoamericana y del Caribe, COPLAC. Toda la información sobre los últimos acontecimientos, la historia y la cultura de un pueblo que, como el palestino, lucha cotidianamente por sus inalienables derechos contra la ocupación, el apartheid y la barbarie. Palestina, desde una mirada latinoamericana. Con la producción técnica general y la edición de Germán Chilevi, locución y presentación de Mariano Ali, y la conducción y dirección de Rafael Araya Masri. Suscríbete al canal, activa tus alertas y acompáñanos en este recorrido. COPLAC, Palestina en 7 días. Hola, aquí estamos de nuevo con esta cuarta edición de COPLAC, Palestina en 7 días, un programa de la Confederación Palestina Latinoamericana y del Caribe para abordar la causa palestina, para contarte lo que pasa en los territorios, para contarte de la actividad que nuestras instituciones en el continente latinoamericano y en el Caribe hacen en solidaridad con Palestina. Así que gracias por estar allí, gracias por visitarnos, suscríbete al canal, activa tus alertas y síguenos. Aquí comienza COPLAC, Palestina en 7 días. Vamos con las noticias. El ministro de Relaciones Exteriores y Expatriados de Palestina, Riad al-Malki, entregó a la Corte Penal Internacional los resultados de la investigación del brutal asesinato de Shirin Abu Akleh. La Haya. Información de la agencia Wafa publicada por Palestina Soberana en Buenos Aires. El ministro de Relaciones Exteriores y Expatriados, Riad al-Malki, entregó hoy al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, los resultados oficiales de la investigación del gobierno palestino sobre el asesinato por parte de Israel de la veterana periodista Shirin Abu Akleh el pasado mes en la ciudad de Jenin, en los territorios ocupados. Al-Malki instó al fiscal de la Corte Penal Internacional a llevar a los criminales responsables de este crimen y otros crímenes contra civiles, niños, mujeres, periodistas, médicos y otros grupos protegidos ante la justicia internacional para conseguir precisamente justicia. Durante una reunión en La Haya con el fiscal público de la CPI, al-Malki enfatizó que los líderes y el pueblo palestinos están siguiendo con interés lo que están haciendo la CPI y sus diversos órganos, especialmente a la luz de la política de doble rasero de la comunidad internacional y su selectividad en el derecho internacional. El ministro de Relaciones Exteriores y Expatriados cuestionó la demora en las investigaciones de la Corte sobre el tema palestino y pidió al fiscal que haga del tema palestino una prioridad en sus investigaciones para evitar demoras en lograr justicia, porque la justicia demorada significa más crímenes y más víctimas palestinas. Explicó: Israel comete crímenes a plena luz del día, se jacta de sus crímenes, aprueba leyes que promueven crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, adopta presupuestos y establece políticas, todo en público, y mata frente a las cámaras. ¿Qué espera el Ministerio Público de la CPI para seguir adelante con una investigación transparente y tangible?, cuestionó el canciller. Al-Malki enfatizó la necesidad de que el Ministerio Público tome medidas concretas para demostrar la seriedad de la Corte al tratar crímenes de la ocupación israelí en Palestina debido a la gravedad, tamaño y naturaleza de estos crímenes. A su vez, el fiscal destacó el papel independiente de la CPI para lograr justicia y rendición de cuentas por los crímenes más graves, y que Palestina es uno de los casos de que la Corte está viendo en la fase de investigación. La siguiente información tiene que ver con que el primo de Ahed Tamimi, si ustedes recuerdan, esa joven que enfrentó a las tropas israelíes en el patio de su casa y fue sentenciada a 9 meses de prisión por un tribunal militar israelí, fue herido nuevamente con otro disparo en la cabeza por parte del ejército de Israel. Mohamed Tamimi, cuando él tenía 15 años,
un soldado le disparó en la cabeza con una bala de metal recubierta de goma mientras se estaba manifestando en su pueblo, Nabi Saleh. Poco después, su prima, Aker Tamime, abofeteó a un soldado israelí parado en su puerta. Mientras estaba esperando una cirugía para reestructurar partes de su cráneo, fue arrebatado de su casa y llevado a la investigación. Israel lo obligó a confesar que su lesión fue el resultado de un accidente en bicicleta. Ayer, el joven recibió nuevamente un disparo en la cabeza con una bala de esponja, según los informes iniciales, cuando los soldados... Ayer, el joven recibió nuevamente un disparo en la cabeza con una bala de esponja, según informes iniciales, cuando los soldados invadieron la aldea. Tuvo una cirugía y todavía está hospitalizado. Este es el costo insoportable para los palestinos que se atreven a resistirse al régimen de apartheid israelí. Comisión investigadora de la ONU sostiene que Israel debe poner fin a la ocupación y discriminación contra los palestinos. La impunidad alimenta el resentimiento, las tensiones, la inestabilidad y la prolongación del conflicto, afirma el primer informe del equipo de expertos y destaca que la evidencia indica que Israel no tiene intención de acabar con la ocupación, pese a que es una condición para salir del ciclo de violencia. Para detener el conflicto y romper el círculo persistente de violencia, es esencial poner fin a la ocupación israelí de los territorios palestinos, al igual que la discriminación contra ese pueblo, puntualizó la Comisión de Investigaciones para los Territorios Palestinos Ocupados. En su primer informe, el grupo de expertos en derechos humanos sostuvo que la ocupación, la discriminación y la cultura de la impunidad de Israel son las causas principales de las tensiones recurrentes, la inestabilidad y la prolongación del conflicto en la región. La comisión, establecida por el Consejo de Derechos Humanos en mayo de 2021, aseveró que la impunidad alimenta un resentimiento creciente entre el pueblo palestino y citó el desplazamiento forzado, las amenazas de desalojo, las demoliciones, la construcción y expansión de asentamientos, la violencia de los colonos y el bloqueo de Gaza entre los abusos que ocurren sin que no haya ninguna rendición de cuentas. Israel declara la guerra a la bandera palestina. El más reciente enemigo de Israel no tiene nombre, afiliación, política ni armamento, sino 3 rayas de color negro, blanco y verde, un triángulo rojo y un enorme peso simbólico. La bandera de Palestina ya es hoy habitual motivo de represión policial y pronto podría incluso convertirse en ilegal. Por lo pronto, en el mes de mayo pasado, el Parlamento israelí votó una ley que prohíbe la bandera palestina en todas las instituciones que tengan algún tipo de financiamiento israelí. Yo les quiero comentar con esto que en los tiempos de la primera intifada, cuando la bandera palestina no se enarbolaba, estaba prohibida, en toda la Cisjordania, en Jerusalén oriental, los muchachos palestinos, las chicas, se ponían remeras que tenían una rodaja de sandía como símbolo. Porque si ustedes piensan, la rodaja de sandía tiene los colores de la bandera palestina. Tiene la cáscara verde, tiene la parte interior de esa cáscara de color blanco, tiene el rojo y las semillas que están insertas en ese rojo representan el negro de la bandera. Entonces, todo este simbolismo fue utilizado de manera valiente por un pueblo que supo resistir la represión y supo resistir la ocupación con un levantamiento popular que significó un cambio en el statu quo y una alerta enorme para la comunidad internacional a eso que se llamó la Guerra de los Niños, la primera intifada ocurrida en el año 1987. Hay imágenes que recordamos de ese niño con una piedra parado frente a un tanque, donde hubo una brutal represión, asesinatos de cientos de jóvenes heridos por balas de goma, por fuego real,
porque disparaban a mansalva. Entonces, la bandera se transformó en un símbolo de la continuidad de un pueblo, de su identidad nacional, y a pesar de los intentos de prohibirla o de requisarla, como ha sucedido en las últimas manifestaciones en los territorios palestinos ocupados y en Jerusalén Oriental, ese símbolo seguirá en lo más alto de los mástiles, en lo más alto del corazón palestino, porque representa su propia nacionalidad, su propia identidad y su propia pertenencia como pueblo a una cultura y a una forma de entender la vida. Y ahora les quiero hablar de un asunto que concierne no solamente al pueblo palestino, sino a los organismos internacionales, concierne a todos los organismos multilaterales, a la ONU, al Consejo de Seguridad, a la Unión Europea, todas partes que se han comprometido a llevar una solución al pueblo palestino para que ese pueblo cumpla con su anhelo nacional de tener un Estado soberano sobre su propia tierra. Y ese problema se llaman colonias, los colonos, aquellas bandas, aquellas hordas que atacan con todo al pueblo palestino desarmado en su propia tierra, porque las colonias, eufemísticamente llamados asentamientos, como si se tratara de una ciudad, del barrio de una ciudad civilizada, y sin embargo no es otra cosa que las avanzadas coloniales del Estado de Israel para apropiarse de la totalidad del territorio palestino, tal como dicen sus preceptos originarios como país. Queremos la mayor cantidad de tierra con la menor cantidad posible de habitantes originarios. Pero esta lógica de instalar las colonias no es una cosa que ocurra al azar o que ocurra de manera casual o espontánea. Esto es parte de un plan y un proyecto que emana del poder central israelí para seguir desposeyendo al pueblo palestino de su tierra, apropiarse de ella y hacerla habitable para fomentar la colonización, para atraer más judíos del resto de los países del mundo y para terminar con el sueño de tener una patria palestina a ese pueblo, para negar el derecho a la existencia, para que sigan siendo ciudadanos de segunda categoría o de tercera categoría sin derechos, simplemente una mano de obra barata que pueda satisfacer las necesidades productivas del Estado de Israel en todo su aparato industrial, su aparato militar, sus distintas labores. Entonces, esos colonos forman parte de un engranaje perfectamente sincronizado que está compuesto por 4 partes. Por una parte, estos colonos que van adelante, que instalan una bandera, que ponen una construcción precaria, pero no van solos, siempre van acompañados por el ejército israelí que los protege de cualquier tipo de intento de defensa de la tierra por parte de los palestinos. Entonces ese ejército despeja el terreno de seres humanos para que estos colonos puedan plantar su bandera, puedan instalar esta construcción precaria y luego, en un paso posterior, se pronunciará el gobierno israelí para decir que esto tiene que resolverlo la justicia, no consideramos legales esas instalaciones, incluso hasta prometen evacuación y demolición, pero los colonos, por supuesto, recurren a otra instancia israelí, que es la Corte Suprema de Justicia. Y en más del 90% de los casos, la Corte Suprema de Justicia israelí falla a favor de esos colonos y de esa usurpación de tierras palestinas, que normalmente son tierras privadas palestinas, que es donde tienen sus sembradíos, sus olivares, sus tierras de labranza, sus cabras, sus ovejas, su ganado menor, ¿no?, que finalmente pasa a manos de estos usurpadores que son los colonos palestinos. Entonces, cuando digo que no hay casualidad, que esto es parte de un engranaje, es absolutamente cierto. Los poderes del Estado de Israel, léase poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, están coludidos en un proyecto nacional
para evitar la continuidad del territorio palestino y evitar que Palestina pueda soñar siquiera con la solución de dos estados, porque al día de hoy, por la culpa de estas colonias instaladas ahí a sangre y fuego, Palestina vive en verdaderos cantones no conectados entre sí y sin continuidad territorial. Es decir, el sueño originario del sionismo se está haciendo realidad en la medida que se siguen apropiando de toda la tierra y que han transformado a Palestina en un conjunto de pequeños bantustanes, como ocurría en Sudáfrica, separando familias, colegios, tierras de labranza y propiedades. Entonces, ahí es donde la comunidad internacional tiene que poner el foco para dar una solución definitiva a esta usurpación, a este verdadero latrocinio, a este robo a mansalva que se hace sobre las propiedades palestinas. Palestina merece la paz, merece justicia y merece ver realizado su sueño de tener una patria propia, libre, independiente y soberana, con Jerusalén Oriental como su capital, todo en territorio de Palestina. Muchas gracias, nos vemos a la próxima. Y con este editorial finalizamos el programa de hoy, nuestra cuarta entrega. Y una vez más te pido y te recomiendo, suscríbete al canal, activa las alertas y conéctate con COPLAC, Palestina en 7 días.